Y hoy tenemos un tema que ha generado un intenso debate y ha sido la propuesta de reforma constitucional que presentó el presidente Luis Abinader, que incluye la eliminación de 53 escaños en la Cámara de Diputados. Actualmente, la Cámara Baja está compuesta por 190 diputados, pero con esta reforma se reduciría a 137. ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestro sistema legislativo? Para discutir este tema contamos con la presencia de abogados, diputados, y ellos nos ayudarán a desentrañar los detalles de esta propuesta y su impacto en la representación política del país. Además, señores, ustedes recuerdan que el presidente anunció que hizo una encuesta a través de WhatsApp donde 31,000 seguidores mostraron su apoyo a esta iniciativa. Nosotros vamos a hacer una encuesta también con los ciudadanos en la calle para ver qué piensan de esta propuesta de que se reduzcan la cantidad de diputados. Buenas noches a nuestros panelistas y de inmediato comenzamos con la primera pregunta. ¿Cómo valora la propuesta del presidente de reducir la cantidad de diputados? Buenas noches, Odali. En relación a esa pregunta, yo debo expresar lo siguiente. El Congreso Nacional está conformado por el Senado de la República y la Cámara de Diputados. No sé cuál es la motivación real de esa propuesta. En principio, se ha manejado el tema de que es una cuestión de reducción de gastos en el Congreso. De ser así, claro que todos estaríamos de acuerdo, no con la reducción, sino con la eficientización de los gastos. Porque no se puede hablar de reducción de gastos en democracia porque la representación que ejercen los diputados y los legisladores en sentido general no tiene precio o no tiene el valor, es invaluable si ellos cumplen con la función. Así las cosas, yo entiendo que lo más importante aquí es, primero, que el presidente establezca cuál es la motivación real de esa propuesta de reducción. Y si la motivación es económica, maravilloso. Pero creo que para opinar sobre eso, yo tendría que tener a mano cuál es el presupuesto de la Cámara de Diputados, cuáles son las partidas presupuestarias que se manejan y para qué se corresponden esas partidas. Porque hablar de reducción por reducción, para el vulgo, parece interesante. Porque la gente dice, bueno, menos diputados, y los diputados se le ha creado una mala fama, en gran medida provocada por ello. Pero hay aspectos que son más importantes para reducir y que repercuten directamente en el fisco. ¿Como cuáles? Yo te cito, por citarte un caso. Ahí está el caso de las exoneraciones. Tú le tienes 2 exoneraciones ilimitadas a los diputados que no se justifican y que han sido objeto de mucha vergüenza ajena y vergüenza de los ciudadanos que son representados y que votaron por esos diputados. ¿Por qué? Porque cada vez que suena un expediente de narcotráfico, de volumen, de evasión, aparece un vehículo de alta gama, como denominan ahora, a nombre de un diputado, que la familia de ese diputado ni los que ese diputado representa nunca han montado, porque nunca ha sido realmente propiedad de los diputados. Entonces ahí hay un nicho para un ahorro significativo, porque muchas veces esos son vehículos que pudieran estar pagando 20 millones de pesos de impuestos al fisco, y cuando tú le das 2 vehículos con esa característica, el fisco deja de recibir 40 millones de pesos. Es decir, que si el tema es económico, yo quiero que me lo expliquen mejor. ¿Y usted, señora Izquierdo, cuál es su postura con este tema? Esta propuesta del presidente es algo que de verdad hace años que el pueblo pide, que sean menos los curules en la Cámara de Diputados. Hasta se ha llegado a pensar que debe unirse los senadores con los diputados, o sea, las 2 cámaras hacer una sola. La propuesta no es esa. Entonces, claro que eso amerita un estudio profundo, eso no es coger un lápiz y borrar
X cantidad de curules y punto. Hay que evaluar la representación, hay que evaluar a qué distritos se le podría unir a otro, porque el diputado es la voz de un lugar, de una representación. Entonces, si va a haber menos diputados, pues los que se mantengan van a representar más cantidad de personas de esas jurisdicciones. Por lo tanto, hay que evaluar el tema jurídico, hay que evaluar la representación, como dije ya, y obviamente no quiero decir con nada de esto que lo ideal no sea hacer la disminución de la cantidad que tengamos en la Cámara Baja. Así que de parte al presidente de la República le veo con buenos ojos la propuesta y sé que los jurídicos y los que están evaluando el proyecto de reforma constitucional, porque obviamente conlleva una reforma constitucional, darán cuáles son los pasos a seguir para ver si se llega a este tipo de número que se haya determinado para la Cámara Baja. ¿Esto pudiera tener algún tipo de complicación legal para implementarse, señora Izquierdo? Yo no lo veo. Si se hace con las evaluaciones que corresponden, y ya dije que eso está en manos de juristas, para fines de estudiar ese caso y todos los demás que se quieren presentar, no creo que tenga implicación que dé algún tipo de inconveniente, siempre y cuando se sigan los pasos correspondientes para fines de una modificación constitucional. Se podría hasta apelar a un referéndum. Hay quienes han llegado hasta decir que deberíamos tener una sola cámara, que tengamos como país una representación unicameral. ¿Qué dice usted, Santa María? Mira, se habla mucho de la representación unicameral y hay sistemas, países donde opera perfectamente ese mecanismo. Pero no podemos hablar aquí de un Congreso unicameral por el simple hecho de hablar de costos, porque ahí interviene otro factor, y es el factor de la representatividad y de lo que sería el filtro para las leyes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un senador que tiene una visión a un diputado o unos diputados que tienen una visión que puede enriquecer un proyecto de ley o puede limitar un proyecto de ley. Es decir, cuando tú tienes un Congreso unicameral, tú tienes la opinión de una persona en un proyecto o en el proceso de legislación o legislativo. Cuando tú tienes una Cámara bicameral, tú tienes un mayor filtro. Yo pienso que habría que ponderarlo y posiblemente más adelante, cuando el país haya avanzado, en el sentido de que a la ciudadanía se le explique qué es lo que es el mandato, que yo pienso que es donde está el detalle aquí. ¿Qué es el mandato? El mandato no es más que el poder que dan los ciudadanos a una persona, en el caso del presidente, o a varias personas, en el caso de los diputados, para que les representen, para que actúen por ello. Entonces yo considero que para hablar de un Congreso unicameral debemos tener los ciudadanos conscientes de lo que es el mandato. No que se confunda aquí, que cuando se dice mandatario la gente cree que es porque tiene el poder. El poder es del mandante y eso es lo que debe reivindicarse. Cuando se tenga conciencia plena de dónde radica el poder y cuál es la función del mandatario, entonces yo estaría en disposición ahí de ponderar un Congreso unicameral. Alexandra, ¿afectaría esta reducción la representatividad de algunas comunidades? Yo no creo que afecta. Lo que va a hacer es que los diputados que se mantengan en los lugares donde se le disminuya algún curul, esos que se van a mantener van a tener mayor cantidad de representación. O sea, van a cubrir, suponemos que si
A una circunscripción se le quita, por ejemplo, que aquí el Distrito Nacional tenemos circunscripciones, se le quitara un diputado y eran 4 y quedan 3, pues esos 3 diputados van a tener que hacer un trabajo de más peso y de más apoyo a más cantidad de personas, que son los que van a votar por ellos. Santa María, ¿y cuáles serían los desafíos legales con los que se encontraría esta propuesta para poder ser implementada? Bueno, lo primero sería habría que modificar la Constitución para establecer ese mínimo o esa reducción, porque la Constitución establece que son 178 diputados o diputadas elegidos, más 5 diputados a nivel nacional por cada representación de los partidos que alcancen el 1%. Es decir, que estaríamos hablando de una modificación a la Constitución. Y precisamente yo pienso que ha sido una jugada inteligente del presidente colocar ese elemento, que es un elemento a todas luces atractivo para que la población legitime lo que es la reforma constitucional sobre la base de que vamos a ahorrar dinero. Pero yo quiero decirle al país, aunque tú no me lo has preguntado, pero creo que hay fórmulas más importantes para ahorrar dinero y que el presidente debería tomar en cuenta. Por ejemplo, y sin apartarnos del tema que estamos tratando, yo quiero decir que el presidente en la campaña prometió una modificación a la ley de Cámara de Cuentas, con la finalidad de establecer 2 auditorías por periodo. Yo fui uno de los que alabé y me identifiqué con esa propuesta. ¿Por qué? Porque esa propuesta traería como consecuencia de no tener que esperar 4 años para ver si un funcionario que duró 4 años en el cargo actuó correctamente frente al manejo de los fondos. Igual, el tema de la declaración jurada. Yo pienso que la declaración jurada de los funcionarios debería de ser revisada año tras año. Es decir, como todos los ciudadanos tienen que pagar impuestos anualmente, ya sea los que somos independientes o los que son asalariados, tienen que rendir un informe y un pago de impuesto anual. Los funcionarios deberían hacer lo propio, porque los funcionarios reciben dinero y muchos funcionarios, a pesar de que hay muchos funcionarios ricos, que también es otro tema que yo siempre me he cuestionado. Estos funcionarios que antes de llegar a los cargos, un mes antes, 2 meses antes, cuando ya saben que van a ser designados, se mudan de los lugares donde viven. Pero luego tú ves que tienen una declaración jurada que dicen que tenían 50, 100 millones, 200 millones. Entonces yo me pregunto, si usted logró vivir en un sector y acumular un patrimonio que lo hace una persona respetada, ¿por qué usted se muda? ¿No será en muchos casos que se mudan porque no quieren darle la cara a esos vecinos que saben que esa no es la realidad? Entonces por eso digo, vamos a modificar la ley de Cámara de Cuentas, vamos a modificar la ley de declaración jurada para que los funcionarios declaren todos los años y para que la ciudadanía tenga la posibilidad de revisar esas declaraciones y de auditar a esos funcionarios. No solamente auditarlo de manera visual, que necesariamente tienen que hacerlo y lo hacen de la peor manera, porque la gente sufre cuando ve que cualquier funcionario que no tenía cultura de vino empieza a tomar vino, que no tenía cultura de puros empieza a fumar puro, que no tenía cultura de viajes empieza a bajar 3 y 4 veces al año. Entonces esa es una forma de auditoría de la gente, pero la gente quiere la auditoría fiscal, la auditoría financiera, es decir, ver cuánto ese funcionario generó desde su puesto, de su función pública, para poder acumular ese dinero que le permite esa vida. Yo creo que ahí hay un nicho importante. ¿Y qué más importante que la parte? Eso es mucho más significativo que lo que puede significar el tema de reducir los diputados. Reitero, para hablarme de reducción, yo quiero que me expliquen primero el presupuesto de la Cámara de Diputados y ver si la reducción per se me va a conllevar un ahorro real. Porque me podrán decir, bueno, se ahorran 1.000 millones, pero 1.000 millones no es nada. Porque yo tengo casos y conozco de casos de que con buenas auditorías y con buena supervisión
de la DGI se recuperan. Es decir, que la parte de la reducción de los diputados debemos ponderarla, debe ser explicada y debe ir acompañada, si es para reducción de dinero, si es para eficientización del gasto, debe ir acompañada de una propuesta de reforma a la ley de declaración jurada, una propuesta de reforma a la ley o el cumplimiento más bien de la promesa del presidente de la República de la propuesta de reforma a la ley de Cámara de Cuentas para hacer 2 auditorías durante el ejercicio fiscal de 4 años. Ahora vamos a ver qué piensan algunos diputados sobre esta propuesta. Vamos a ver sus opiniones. Mira, yo felicito esta propuesta, estoy totalmente de acuerdo, aunque en lo particular a mí me afecta porque tengo aspiraciones a futuro. Pero aquí nosotros sabemos que no estamos buscando intereses particulares, sino el interés colectivo del país. Y si existe reducción de gasto público, pues existe un gran beneficio para nuestro país. En lo que sí no estoy de acuerdo es en el aumento de los diputados nacionales, ya que estos se benefician por las elecciones, por los diputados electos. Además de esto, estos diputados no le dan la oportunidad al pueblo de escuchar sus propuestas y de presentarle al pueblo su trabajo político o social. Yo entiendo que estos diputados deben de ser observados porque favorecen a un grupo de la élite de los partidos, no más bien respetan la voluntad del pueblo. Y en un tema como este también es bueno escuchar a los ciudadanos, tienen su opinión. Vamos a ver en la calle qué dicen de este tema. Todos esos gastos, si se van a reducir gastos, está bien. Si se van a reducir gastos, está bien. Porque ¿para qué tantos diputados? Dígame usted. Yo diría lo mismo, si es para el bienestar de nuestro país, es preferible que se reduzca. Claro que sí, es necesario que se reduzca un poco más los diputados, porque así nos libramos de unos cuantos que nada más vienen cada 4 años y jamás vuelven a aparecer. Sí, muy de acuerdo con que se reduzca, porque es que se vería como una exageración, tantos diputados y todo. Hay que tratar de perfilar la cosa mejor. Para mí sí. A mí sí. Tiene que reducirse porque los diputados tienen que hacer muchas cosas en este país que faltan. Y muchos pobres están cogiendo lucha y ellos con el barrilito. Totalmente de acuerdo, sí. Sí, eso sería de beneficio para el país. Entendemos que con 32 senadores y 100 diputados, 120 diputados, creo que el país tomaría las decisiones necesarias que se deben tomar. Estamos de acuerdo. Bueno, vemos que muchos ven este tema de la reducción de los diputados como una reducción de gastos. Un cálculo que nos envía el profesor y sociólogo Cándido Mercedes establece que con esta reducción pues se eliminaría un gasto de más de 1.191 millones de pesos. Pero es también, como dice Santa María, no es solo reducir, es ver la calidad del gasto público y la rendición de cuentas. Así que hay que ver muchas aristas en este tema para que si se reduce la cantidad de diputados, pues se haga también un servicio eficiente y un manejo del gasto público eficiente. Vamos a hacer una pausa y regresamos para continuar con el programa. Para denuncias o hacer contacto con nosotros, escríbenos a todalaverdadbtv32@gmail.com. Bueno, y así llegamos al final de nuestro programa de esta noche. Hemos recorrido un amplio espectro de temas cruciales, desde la teoría sobre la embarcación con osamentas hallada en las costas dominicanas hasta la controversia en torno a las licitaciones del almuerzo escolar del INAVIE y finalmente pues la propuesta de reforma constitucional del presidente Luis Abinader para reducir los escaños en la Cámara de Diputados. Agradecemos nuestros distinguidos panelistas, diputados y abogados por sus valiosas contribuciones y a ustedes, nuestra audiencia, por acompañarnos y participar activamente
activamente en este programa. Su interés y compromiso son fundamentales para el debate y la construcción de un futuro más transparente y justo para nuestro país. Nos despedimos con la promesa de seguir llevando a ustedes los temas más relevantes y las voces más influyentes. Hasta la próxima y buenas noches. El compromiso es aquí en BTV Canal 32, toda la verdad.